Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Gara. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Sergio Ramos y Gus me ha pedido que les venga a hablar sobre La vecina perfecta, el silencio de Susan Lorenz. El vecindario luce tranquilo, casi demasiado. Las casas están alineadas con precisión, los jardines cuidados, las fachadas limpias, los autos estacionados justo donde deben estar. A primera vista, parece un lugar donde nada malo podría ocurrir. Pero los lugares más tranquilos suelen guardar los secretos más inquietantes. Susan Lorenz, de 58 años, había sido durante años la imagen de la normalidad. Para algunos, incluso un ejemplo, puntual en sus pagos, amable en las reuniones del vecindario, siempre con una sonrisa lista y un saludo cortés. Era, como muchos decían, la vecina perfecta. Pero en ese mismo orden, en esa misma calma aparente, se escondía algo más oscuro. La historia comienza una tarde cálida en Ocala, Florida. Las luces del atardecer se filtran entre los árboles y el viento apenas mueve las hojas secas del camino. Los niños juegan, las madres conversan desde las entradas de sus casas y todo parece rutinario, hasta que, de pronto, una discusión rompe la calma. Una puerta se cierra con violencia, un grito, un golpe seco, y en segundos, la ilusión de la tranquilidad desaparece. Ese día, Achike A.J. Owens, una mujer afroamericana de 35 años, madre de 4 hijos, cruzó la calle para reclamar algo tan simple como el respeto. Los niños del vecindario habían dejado caer una tableta en el jardín de Susan. Una anécdota mínima, cotidiana, que en cualquier otro contexto se habría resuelto con un «no pasa nada», pero no ese día. Susan, desde adentro de su casa, se sintió amenazada. Eso fue lo que dijo, lo que gritó, lo que sostuvo después. Los hechos se desarrollaron rápido, pero las consecuencias siguen expandiéndose como ondas en el agua. Un disparo atravesó el aire, y el silencio posterior no solo cubrió la casa de Susan Lorenz, sino que se extendió por todo el país. El caso se volvió noticia nacional, pero más allá de los titulares, había algo más profundo, la pregunta incómoda sobre quiénes somos cuando la fachada de la normalidad se derrumba. En las semanas siguientes, las cámaras de televisión llegaron, los vecinos hablaron, los debates se encendieron. Algunos decían que Susan actuó por miedo, otros que el miedo era solo una excusa. Y en medio de esa tormenta, una comunidad entera se miró al espejo y vio lo que no quería ver. El documental reconstruye esa historia no solo desde el crimen, sino desde las grietas invisibles que lo hicieron posible: el racismo cotidiano, el aislamiento, la desconfianza y esa idea tan peligrosa de que las apariencias lo son todo. Porque Susan no era una villana de película, era una mujer común, y quizás por eso su historia es tan perturbadora. Cada entrevista, cada archivo, cada fragmento de vídeo revela capas de una vida aparentemente normal. Fotos familiares, fiestas del vecindario, sonrisas congeladas en retratos que hoy parecen otra cosa. Detrás de los muros pintados y los jardines perfectos había señales, pequeñas, sutiles. Comentarios, miradas, silencios y sobre todo una creciente sensación de desconfianza. Los vecinos recuerdan los días previos al incidente como una serie de tensiones acumuladas, quejas por los ruidos, comentarios sobre los niños, llamadas al administrador del condominio. Susan decía que solo quería tranquilidad, pero la tranquilidad se había vuelto su obsesión.
Lo que nadie imaginaba era que esa obsesión acabaría en tragedia. Las grietas detrás de la sonrisa. El vecindario de Marion Oaks nunca había tenido demasiada atención mediática. Un lugar común, de calles amplias, familias trabajadoras y la rutina de todos los días. Pero ahora, cada esquina parecía tener una cámara, cada vecino un testimonio, y cada palabra pesaba como una piedra. Susan Loring no salió de su casa durante horas después del disparo. Afuera, los gritos se mezclaban con las sirenas. Los niños, los mismos que habían jugado apenas unos minutos antes, observaban en silencio, sin entender que su vecina, esa mujer que regaba las plantas cada mañana, acababa de romper el equilibrio del barrio. La policía llegó. Las cintas amarillas delimitaron el perímetro y en cuestión de minutos, el hogar perfecto se transformó en una escena de crimen. El contraste era brutal. El jardín podado, las flores ordenadas, el porche impecable y dentro, una vida perdida. A partir de ahí, el caso dejó de ser una historia local. El nombre de Susan Loring se volvió tema nacional. Los noticieros mostraban su rostro una y otra vez. Una mujer blanca, una madre afroamericana, un vecindario dividido. Las líneas raciales y sociales se hicieron visibles y las conversaciones se volvieron incómodas. Pero detrás de cada titular había personas, vecinos que no sabían cómo reaccionar, amigos que preferían no hablar y un silencio que dolía más que el escándalo. Algunos decían que Susan siempre había sido amable, pero solitaria. Otros que a veces sus gestos se volvían duros, su mirada distante. Era buena gente, pero algo cambió con el tiempo, diría una vecina. Los registros policiales mostraron que las llamadas por ruidos o molestias habían sido constantes, pequeñas tensiones que se acumulaban día a día, gota a gota, hasta que una simple discusión desató lo impensable. En el fondo, lo que había era miedo, un miedo aprendido, moldeado por prejuicios que nadie quiere reconocer. Un miedo que transforma la diferencia en amenaza y el ruido en peligro. Cuando los fiscales presentaron los cargos contra Susan Loring, los titulares se volvieron más duros. Algunos medios la describían como un símbolo del racismo moderno, otros como una mujer fuera de sí, pero el documental no busca juzgar, sino entender. ¿En qué momento la línea entre el miedo y el odio se vuelve invisible? ¿En qué punto la defensa personal se convierte en agresión? ¿Y cuántas veces el sistema permite que eso suceda antes de reaccionar? En los días posteriores, la comunidad se dividió. Mientras unos pedían justicia por A.J. Owens, otros hablaban del derecho a defenderse en casa. La ley de Stand Your Ground, mantente firme, volvió al centro del debate. Esa ley que, en muchos casos, ha sido usada como escudo y como arma. El juicio mediático fue despiadado. Las redes sociales convirtieron el caso en campo de batalla. Fotos, teorías, comentarios llenos de rabia y dolor. Pero, entre tanto ruido, el silencio de Susan se volvió aún más inquietante. No habló ante las cámaras, no lloró en público, solo miraba al vacío, como si todo hubiera pasado en otro mundo. Los psicólogos que analizaron su comportamiento describieron una mezcla de miedo y negación. Una mente que se había encerrado en su propio relato. No fue mi intención, repitió una y otra vez, pero el eco de esas palabras no alcanzaban para borrar la imagen del crimen. La historia, sin embargo, no es solo sobre ella. También es sobre los hijos de A.J. Owens, sobre el vacío que deja una madre, sobre una comunidad que tuvo que mirarse en el espejo y preguntarse ¿cuántas Susan Loring hay detrás de cada puerta cerrada? El espejo roto de la perfección. Antes de los titulares, antes del disparo, antes del miedo, existía una rutina.
Susan Loring comenzaba sus días temprano. Caminaba por el vecindario con una taza de café, saludaba con un movimiento de cabeza y regresaba a casa antes de que el sol se volviera intenso. Era una figura familiar, no cercana, pero presente. Nadie podía decir que fuera mala persona, tampoco que fuera amable. Era simplemente normal. El mito de la vecina perfecta se construye con pequeños gestos: el saludo al cartero, las flores frente al porche, los adornos de temporada, las cortinas siempre limpias, la apariencia del control, la calma como disfraz. Pero bajo esa imagen, Susan vivía sola. Su mundo cabía dentro de 4 paredes, un televisor encendido todo el día, la radio con noticias que repetían historias de violencia, inseguridad, miedo, y poco a poco, la frontera entre su casa y el resto del mundo se volvió un muro. Algunos vecinos recordaban cómo se quejaba del ruido de los niños, cómo vigilaba desde la ventana, cómo cada pequeño incidente parecía afectarla más de lo normal. No era solo irritación, era ansiedad, la sensación constante de que algo malo podía pasar. Su círculo social se redujo hasta desaparecer. El aislamiento comenzó a moldear su visión del entorno. Los demás eran ruido, los demás eran amenaza, los demás eran ellos. Los expertos en psicología comunitaria que analizaban el caso suelen hablar de un fenómeno común en los suburbios modernos: la ilusión de la seguridad. La gente busca controlarlo todo, crear un pequeño mundo donde nada cambie, pero la vida no funciona así. Y cuando lo impredecible entra por la puerta, muchos reaccionan con miedo. Susan había crecido en un ambiente donde el silencio era una forma de orden, donde las emociones se reprimían, donde los conflictos se evitaban. Pero la presión interna siempre busca una salida, y en ella, esa salida se volvió explosiva. A medida que el documental avanza, las entrevistas con vecinos, excompañeros de trabajo y familiares revelan la misma constante: una mujer que quería mantener la calma a toda costa. Una mujer que no sabía cómo manejar la frustración ni la diferencia. Una mujer que había aprendido a desconfiar. Y en esa desconfianza comenzó a distorsionarse su percepción de la realidad. La vecina perfecta no era más que una versión pública de alguien que por dentro se sentía rota. El jardín impecable era su intento de controlar el caos interior. Su sonrisa, una máscara para ocultar el miedo. El documental no la presenta como un monstruo, sino como una advertencia. Porque detrás de cada historia como la suya, hay una sociedad que alimenta la idea de que todo debe verse bien, aunque por dentro esté fracturado. A veces el verdadero peligro no es el odio, sino la indiferencia que lo precede. Los años de comentarios sin respuesta, de pequeñas tensiones ignoradas, de prejuicios disfrazados de educación. Cuando el disparo resonó aquella tarde, no fue un acto repentino. Fue el desenlace de un largo proceso invisible. Una acumulación de silencios, de miedos, de creencias que nunca fueron confrontadas. Y es ahí donde la historia de Susan Loring trasciende su caso. Porque ya no se trata solo de una mujer que apretó un gatillo, sino de lo que la llevó a creer que hacerlo era una forma de defenderse. El eco del juicio y la mirada de una nación. El juicio comenzó meses después, pero la condena pública había llegado mucho antes. Las redes sociales, los noticieros y los programas de opinión ya habían decidido quién era la culpable y quién la víctima. El país se dividió una vez más, como tantas veces antes. Pero esta vez el escenario era un vecindario común, una casa cualquiera, una mujer cualquiera, y eso lo hacía aún más perturbador. La sala del tribunal estaba llena. Familiares de A.J. Owens al frente, periodistas en las filas traseras y un aire pesado que apenas se movía. Susan Loring entró con las manos temblando, vestida con sencillez, sin maquillaje, con el rostro cansado. Ya no era la mujer de los retratos sonrientes. Ahora
Era el rostro de una discusión nacional. El fiscal habló de negligencia, de prejuicio, de un acto injustificable. La defensa insistió en el miedo, en la confusión y en el derecho a sentirse segura. Pero más allá de los argumentos, lo que estaba en juego era el reflejo de un país que llevaba décadas debatiendo las mismas heridas: el racismo, la desigualdad, la idea de quién tiene derecho al miedo y quién no. Las cámaras captaron cada gesto, cada mirada. Y mientras el juicio avanzaba, el vecindario intentaba volver a la normalidad, aunque nada era igual. Los niños ya no jugaban afuera con la misma libertad. Las puertas se cerraban más temprano. Las conversaciones en la acera se volvieron breves, incómodas. Los días del juicio fueron una especie de espejo, un espejo que nadie quería mirar, porque mostraba algo más que un caso aislado. Mostraba la fragilidad del tejido social, el miedo disfrazado de civismo y el odio que aún se esconde detrás de la palabra normal. Cuando el veredicto se anunció, hubo llantos, gritos, silencio. Cada quien interpretó la justicia desde su propia herida. Pero lo cierto es que al final no había ganadores. Susan fue llevada de vuelta al silencio que siempre la acompañó, y A.J. Owens, aunque se convirtió en símbolo, seguía siendo una ausencia. 4 niños quedaron con una historia que jamás pudieron vivir. Los noticieros pasaron a otro tema. Las redes encontraron un nuevo escándalo, pero las preguntas quedaron flotando. ¿Qué significa realmente sentirse amenazado? ¿Quién decide cuándo un miedo es legítimo y cuándo es prejuicio? ¿Hasta qué punto una sociedad puede ignorar sus propias grietas antes de que una se vuelva abismo? El documental, en esta parte, baja el ritmo, las imágenes son lentas, los testimonios se mezclan con los silencios. Ya no se trata de reconstruir un crimen, sino de entender un patrón. Porque cada caso, como el de Susan Loring, no es un hecho aislado, es un reflejo de cómo el miedo se hereda, cómo el sistema lo legitima y cómo, cuando nadie lo cuestiona, termina devorando vidas. Y en medio de esa calma tensa, el espectador se enfrenta a la pregunta final: ¿qué tan lejos estamos realmente de convertirnos en esa vecina perfecta que preferiría disparar antes que escuchar? El silencio después del ruido. El vecindario volvió al silencio. Las flores siguieron creciendo frente a las casas, los buzones se llenaron de cartas, los autos volvieron a pasar a la misma hora. Desde fuera, todo parecía igual, pero nada lo era. El crimen, el juicio, la exposición mediática, todo había dejado una cicatriz invisible. Algunos vecinos se mudaron, otros prefirieron olvidar, y unos cuantos aún miraban hacia la casa de Susan con una mezcla de curiosidad y culpa. A veces, por las noches, el viento golpea las ventanas y el eco parece traer de vuelta aquel grito, aquel disparo, aquel momento en que la vida cambió para siempre, no solo para una familia, sino para toda una comunidad. Susan Loring permanece en silencio. No concede entrevistas, no envía cartas, no busca redención pública, quizá porque no la hay, quizá porque entiende que no existe perdón cuando el miedo le gana el juicio y la ignorancia se disfraza de razón. En cambio, la historia de A.J. Owens se sigue contando. Su nombre resuena en marchas, en murales, en escuelas, y en cada palabra que la recuerda hay una promesa: que la próxima vez alguien escuche antes de disparar. En el documental cierra con esa idea, que la perfección que tanto defendemos no existe, que la normalidad puede ser una máscara y que las verdaderas amenazas no siempre vienen de afuera. El peligro más profundo habita en los prejuicios que aprendemos a justificar.
Porque lo más inquietante del caso Susan Lorig no es su crimen, sino lo que revela, que cualquiera puede convertirse en símbolo de lo que teme, que el miedo, cuando no se confronta, se convierte en violencia, y que el silencio, ese silencio tan cómodo, tan común, es el terreno donde crece todo lo que decimos rechazar. La cámara se aleja del vecindario. Las casas se ven pequeñas, idénticas, ordenadas. El mundo parece seguir su curso, pero en esa quietud hay algo que se siente distinto, una verdad incómoda, una reflexión que no se puede olvidar. A veces, el monstruo no vive en la oscuridad, vive en la casa de al lado. Pero bueno, contadme qué os ha parecido el episodio, y por supuesto quiero agradecer al gran Gus Lara por haberme invitado a participar en este episodio. También quiero invitaros a todos a que os paséis por mi canal Puyoutu, donde encontraréis esa dosis que tanto os gusta como es el terror. Hasta la vista.